Ya transferí todo a mi nombre, anunció mi hijo Marco con los papeles en la mano, dejándolos caer sobre la mesa del comedor con un golpe seco que resonó en el silencio. Celina, mi nuera, sonreía a su lado. Esa sonrisa era diferente a todas las que me había dado antes. No era fingida ni cortés. Era genuina, victoriosa, llena de una satisfacción que no intentaba ocultar. Sus ojos brillaban mientras me miraba, esperando mi reacción, mi colapso, mis lágrimas. Permanecí callada. Mis manos descansaban sobre mi regazo, tranquilas, sin temblar. Mi rostro no mostraba nada. Pero por dentro, mi mente trabajaba a una velocidad que ellos jamás podrían imaginar. Estaba calculando, sumando, revisando mentalmente cada propiedad, cada inversión, cada documento guardado en la caja fuerte de mi abogado. 15 propiedades, todas a mi nombre, incluyendo la casa donde ellos vivían en ese preciso momento. Pero ellos no lo sabían. Nadie lo sabía. La mesa estaba puesta como todos los domingos. Mantel blanco, vajilla de porcelana que había sido de mi madre, copas de cristal que reflejaban la luz cálida del comedor. Yo había cocinado durante toda la tarde. Guiso de cordero, el favorito de Marco desde que era niño. Pan casero recién horneado. Ensalada fresca del mercado. Mis manos de 67 años habían trabajado horas para que esa cena fuera perfecta. Como siempre. Como cada domingo durante años. Marco había llegado a las 7 en punto con Celina. Algo en su postura me alertó desde el momento en que cruzaron la puerta. Él caminaba más erguido, con los hombros hacia atrás, como quien está a punto de hacer algo importante. Celina llevaba un vestido negro ajustado y tacones altos. Demasiado elegante para una simple cena familiar. Me saludó con 2 besos fríos, de esos que apenas rozan el aire cerca de las mejillas. Marco ni siquiera me miró a los ojos cuando entró. Serví la comida en silencio. Coloqué los platos frente a ellos con el cuidado de siempre. Celina probó un bocado y arrugó ligeramente la nariz. No dijo nada, pero el gesto fue suficiente. Ese gesto que decía todo lo que ella pensaba de mí, de mi comida, de mi casa, de mi existencia. Marco comió mecánicamente, sin saborear. Yo apenas toqué mi plato. Algo en el ambiente estaba cargado, denso, como cuando el cielo se oscurece antes de una tormenta. Fue entre el plato principal y el postre cuando sacó el sobremanila. Lo dejó caer sobre la mesa con violencia calculada. Celina dejó su tenedor y se reclinó en la silla, cruzando los brazos. La sonrisa ya estaba formándose en sus labios. Mi hijo me miró finalmente, y en sus ojos vi a un extraño. «Mamá, necesitamos hablar», dijo con voz firme, ensayada. Tomé mi servilleta y la doblé sobre mi regazo. Esperé. Mi corazón latía despacio, muy despacio, como si mi cuerpo supiera que debía conservar la calma. «He estado pensando mucho en tu situación», continuó. «Esta casa es demasiado grande para ti. Ya no eres joven. El mantenimiento, los gastos, todo es excesivo para una mujer de tu edad». Celina asintió con falsa preocupación. «Tienes que pensar en tu bienestar, Rosalía», añadió usando mi nombre sin el doña, sin el respeto que antes fingía tener. Abrí la boca para hablar, pero Marco levantó la mano. «No, déjame terminar. He tomado una decisión. Por tu propio bien». Empujó el sobremanila hacia mí. Lo abrí lentamente. Dentro había documentos, muchos documentos. Papeles legales con sellos oficiales. Los saqué uno por uno y los leí con atención. Eran documentos de transferencia de propiedad. Mi casa. La casa donde había criado a Marco. Donde había llorado la muerte de mi esposo. Donde había envejecido sola mientras mi hijo construía su vida lejos de mí. El nombre en la línea de nuevo propietario decía: Marco Florenzo. «Ya está hecho», anunció. Su voz tenía un tono de orgullo que me atravesó. «Hablé con un abogado. Utilicé el poder notarial que me diste cuando estuviste en el hospital el año pasado. Transferí la propiedad a mi nombre. Es completamente legal, mamá. Todo en orden». El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared en la sala. Podía escuchar mi propia respiración, lenta y controlada. Celina se inclinó hacia adelante. Su sonrisa ya no era sutil. Era abierta, triunfante,
Cruel. Ahora esta casa es nuestra, Rosalía. Por supuesto, puedes quedarte un mes más. Para que encuentres algo apropiado. Un apartamento pequeño. Algo que puedas pagar con tu pensión. Marco asintió como si su esposa acabara de decir algo perfectamente razonable. Un mes es tiempo suficiente. Y no te preocupes, te ayudaremos con el depósito de algún lugar modesto. Mis dedos acariciaron el borde de los documentos. Los revisé nuevamente, línea por línea. Fechas, firmas, sellos notariales. Todo parecía estar en orden. Mi hijo había usado mi confianza, mi vulnerabilidad durante aquellos días en el hospital, para robarme mi hogar. Y ahora estaba aquí, frente a mí, esperando mi reacción. Levantaron sus copas de vino casi simultáneamente, como brindando en silencio por su victoria. Vi cómo se miraban el uno al otro, cómplices. Vi el brillo en los ojos de Selina. Esto había sido planeado. Cada paso, cada palabra, cada gesto. Ella había envenenado a mi hijo contra mí. Poco a poco, año tras año, comentario tras comentario, hasta convertirlo en alguien capaz de despojar a su propia madre de su hogar. Esperaban que llorara, que suplicara, que me quebrara frente a ellos. Pero no lo hice. Permanecí sentada con la espalda recta, mirándolos con una calma que pareció descolocarlos. Vi cómo la sonrisa de Selina vacilaba por un segundo. Vi cómo Marco apretaba la mandíbula, confundido por mi silencio. Doblé los documentos con cuidado y los devolví al sobre. Entiendo, dije finalmente. Mi voz salió firme, clara, sin el temblor que ellos esperaban. Es tu decisión. Marco parpadeó sorprendido. Eso es todo. Solo entiendes. Asentí despacio. ¿Qué más puedo decir? Ya está hecho, como dijiste. Selina soltó una risa corta. Bueno, esto fue más fácil de lo que imaginé. Pensé que habría escenas, dramas. Marco se relajó visiblemente. Sabía que lo entenderías. Mamá, es lo mejor para todos. Me levanté de la mesa. Recogí mi plato intacto y lo llevé a la cocina. Detrás de mí escuché sus voces en tono bajo, cómplices. Escuché el tintineo de las copas. Escuché la risa satisfecha de Selina celebrando. Me quedé de pie frente al fregadero. El agua corría sobre mis manos mientras miraba por la ventana hacia el jardín oscuro. Y fue entonces cuando comencé a calcular en silencio. Propiedad 1. Edificio de departamentos en Avenida Central. 6 unidades. Valor de mercado $400,000. Propiedad 2. Casa de 3 recámaras con jardín. La casa donde Marco y Selina vivían en ese momento. Valuada en $280,000. Sí, esa casa también era mía. Se la había alquilado a Marco hace años a un precio casi simbólico porque era mi hijo. Propiedad 3, 4, 5. Los departamentos en el centro histórico. Los locales comerciales en la zona turística. La casa de playa que nadie de la familia sabía que existía. Continué contando mientras lavaba los platos. 15 propiedades en total. Un imperio construido en silencio durante 30 años de trabajo constante, de inversiones inteligentes, de sacrificios que nadie vio. Porque todos estaban ocupados viéndome solo como mamá. Solo como la viuda. Solo como la anciana. Mi esposo murió hace 20 años dejándome el dinero del seguro de vida. Con eso compré mi primera propiedad de alquiler. Luego otra. Y otra más. Mientras Marco crecía y se casaba y dejaba de llamarme, yo compraba. Mientras Selina me miraba con desprecio cada domingo, yo invertía. Mientras todos asumían que era solo una vieja con una casa y una pensión modesta, yo acumulaba más bienes raíces que todos mis parientes juntos. Regresé al comedor. Ellos ya estaban de pie, listos para irse. Marco revisaba algo en su teléfono, probablemente calculando cuánto valía mi casa, cuánto podrían obtener al venderla. Selina me vio y tomó su bolso. Bueno, Rosalía, ya es tarde. Gracias por la cena. Espero que aproveches bien el mes que te estamos dando. Marco guardó su teléfono. Te llamaré la próxima semana para ver cómo va tu mudanza. Ya me dirás si necesitas ayuda con las cajas. Los acompañé hasta la puerta. Selina se detuvo en el umbral y me miró de arriba abajo.
Realmente es lo mejor para ti, Rosalía. A tu edad necesitas menos responsabilidades. Algo más simple. Marco besó mi frente distraídamente. Adiós, mamá. Cuídate. Los vi alejarse hacia su auto. Vi cómo Celina se colgaba del brazo de mi hijo. Vi cómo reían mientras subían al vehículo. Vi las luces traseras desaparecer en la noche. Cerré la puerta con llave. Regresé al comedor y me senté en mi silla. La casa estaba en silencio absoluto. Tomé mi teléfono y marqué un número que tenía guardado como favorito. Teodoro, mi abogado, contestó al segundo timbre. Doña Rosalía, buenas noches. ¿Qué puedo hacer por usted? Su voz era cálida, profesional, confiable. Teodoro me conocía desde hacía 15 años. Él había manejado todas mis adquisiciones, todas mis inversiones. Conocía cada propiedad, cada contrato, cada detalle de mi patrimonio. Teodoro, necesito que prepares las notificaciones, dije con voz tranquila. Para las 15 propiedades. Desalojo por término de contrato. Hubo una pausa breve. Las 15. Doña Rosalía. ¿Está segura? Completamente segura. Quiero que las notificaciones lleguen la próxima semana. Todas al mismo tiempo. Entendido. Prepararé todo mañana mismo. ¿Alguna instrucción especial? Sí, respondí mirando los documentos que Marco había dejado sobre la mesa. Asegúrate de que la notificación para la propiedad en calle Los Pinos llegue primero. Esa es prioritaria. Calle Los Pinos era la dirección donde vivían Marco y Celina. Teodoro guardó silencio por un momento. Luego escuché un suspiro que reconocía comprensión. Será un placer, doña Rosalía. Un verdadero placer. Colgué el teléfono y permanecí sentada en el comedor vacío. Las velas sobre la mesa seguían encendidas. Las copas seguían sobre el mantel. Me serví un poco del vino que ellos habían usado para brindar por mi desgracia. Lo bebí despacio, saboreando cada sorbo. En una semana, pensé. En una semana descubrirían quién era realmente Rosalía Florenzo. En una semana aprenderían que el silencio no es debilidad. Es estrategia. Esa noche no pude dormir. No por angustia ni por miedo, sino porque los recuerdos llegaban como olas, uno tras otro, mostrándome con claridad cómo había llegado hasta ese momento en mi comedor, viendo a mi propio hijo robarme mi casa. Me levanté de la cama y caminé hasta la ventana. La ciudad dormía bajo un cielo sin estrellas. Apoyé mi frente contra el cristal frío y dejé que mi mente viajara hacia atrás en el tiempo. 5 años. Eso fue lo que tardó en comenzar todo. 5 años desde que Marco se casó con Celina en una ceremonia grande y costosa que yo ayudé a pagar. Recordé ese día. Recordé cómo mi hijo me había abrazado en la puerta de la iglesia y me había dicho: mamá, eres lo más importante de mi vida. Nunca lo olvides. Había creído cada palabra. Los primeros meses después de la boda fueron normales. Marco me llamaba cada semana. Venían a cenar los domingos. Celina era educada, quizás algo distante, pero yo lo atribuía a que era tímida, a que necesitaba tiempo para adaptarse a la familia. Qué ingenua fui. El primer comentario llegó 3 meses después de la boda. Estábamos en mi sala tomando café cuando Celina miró alrededor y dijo con tono casual: esta casa es enorme para una sola persona, Rosalía. Debe ser agotador mantenerla limpia. Sonó como preocupación, como si le importara mi bienestar. Pero había algo en sus ojos, algo que no coincidía con sus palabras. Marco no dijo nada. Solo bebió su café mirando su teléfono. Los comentarios continuaron. Pequeños, sutiles, disfrazados de preocupación. No es peligroso para ti subir esas escaleras a tu edad. Deberías considerar vender. Podrías vivir más tranquila en algo más pequeño. Esta zona ya no es lo que era. Hay mejores lugares para alguien como tú. Cada domingo traía una nueva observación sobre mi casa, mi edad, mi capacidad para cuidar de mí misma. Y cada semana, Marco permanecía más callado. Ya no defendía nada. Ya no decía: mamá está bien, mamá puede decidir por sí misma. El cambio fue tan gradual que casi no lo noté. Como cuando el agua se calienta despacio y la rana no salta porque no siente el peligro hasta que es demasiado tarde. Las llamadas telefónicas se espaciaron.
Una vez por semana se convirtió en una vez cada 2 semanas. Luego una vez al mes. Las excusas eran siempre las mismas. Trabajo, compromisos, cansancio. Las cenas de los domingos comenzaron a cancelarse con más frecuencia. Celina no se siente bien. Tenemos una reunión familiar del otro lado. Estamos muy ocupados. Mamá, ya sabes cómo es. Yo sabía cómo era. Sabía que estaba siendo borrada lentamente de la vida de mi hijo. Pero seguí cocinando cada domingo. Seguí esperando. Seguí creyendo que las cosas mejorarían. Hace 2 años celebramos el cumpleaños de Marco en un restaurante elegante. Celina había organizado todo. Yo llegué con un regalo que había elegido con cuidado, un reloj que él había mencionado meses atrás que le gustaba. Cuando llegué al restaurante, todos estaban ya sentados. La familia de Celina ocupaba un lado largo de la mesa. Marco estaba en la cabecera. Y para mí habían dejado una silla en la esquina más lejana, casi separada del grupo. Me senté sin decir nada. Nadie notó mi llegada. Nadie se levantó a saludarme. Estuve allí 2 horas escuchando conversaciones en las que no participaba, viendo cómo Celina brillaba como anfitriona perfecta mientras mi hijo la miraba con admiración. Cuando le di mi regalo, Marco lo abrió distraídamente. «Ah, gracias mamá», dijo sin realmente mirarlo. Lo dejó a un lado y continuó hablando con el padre de Celina sobre inversiones y negocios. El reloj costaba $800. Había ahorrado durante meses para comprarlo. Esa noche lloré por primera vez en años. Lloré por el hijo que estaba perdiendo, por la relación que se desvanecía, por la invisibilidad que se había convertido en mi nueva identidad. Pero algo más sucedió esa noche. Algo cambió dentro de mí. Dejé de llorar y me sequé las lágrimas. Me senté frente al escritorio de mi habitación y saqué todos mis documentos financieros. Estados de cuenta bancarios, escrituras de propiedades, contratos de alquiler, certificados de inversión. Los extendí sobre el escritorio y los estudié durante horas. Sumé, resté, calculé, y me di cuenta de algo fundamental. Yo no era la anciana indefensa que ellos creían que era. Tenía más poder del que mi propia familia imaginaba. Había construido un patrimonio sólido mientras ellos me miraban con lástima. Mientras Celina hacía comentarios sobre mi casa siendo demasiado grande, yo era dueña de 14 propiedades más que ella ni siquiera sabía que existían. Esa fue la noche en que decidí que si me estaban empujando hacia la invisibilidad, yo usaría esa invisibilidad a mi favor. Me volví más callada en las reuniones familiares, más sumisa, más pequeña. Dejé que Celina hiciera sus comentarios sin responder. Dejé que Marco me tratara como si fuera frágil y olvidadiza. Y mientras ellos me veían encogerse, yo crecía en silencio. Contacté a Teodoro y le pedí que revisara cada uno de mis contratos. Que se asegurara de que todo estuviera en perfecto orden legal. Que cada propiedad, cada inversión, cada documento tuviera mi nombre completo y actualizado. También le pedí que investigara algo. Necesito saber la situación financiera de Marco, le dije. Discreta pero completamente. Teodoro era bueno en su trabajo. 3 semanas después me entregó un informe completo. Marco y Celina vivían por encima de sus posibilidades. Tenían deudas de tarjetas de crédito considerables. El préstamo de su auto estaba atrasado. Y lo más importante, la casa donde vivían, mi casa que yo les alquilaba por casi nada, era lo único que les permitía mantener las apariencias. Sin esa casa, se derrumbarían financieramente. Guardé esa información como quien guarda un tesoro. No sabía cuándo la necesitaría, pero intuía que llegaría el momento. Hace 1 año tuve la caída que me llevó al hospital. Resbalé en el baño y me fracturé la cadera. Estuve internada 3 semanas. Cirugía, recuperación, terapia física. Marco vino a visitarme 2 veces. 2 veces en 3 semanas. Celina nunca apareció. Fue durante esa hospitalización que firmé el poder notarial. Marco llegó con los papeles y me explicó que era para que él pudiera manejar mis asuntos mientras yo estaba incapacitada. Pagar cuentas, manejar correspondencia, cosas básicas. Confié en él. Era mi hijo. Firmé sin leer cada detalle, sin imaginar que ese documento se convertiría en el instrumento de mi despojo.
Cuando salí del hospital, noté cambios sutiles. Marco preguntaba más sobre mis finanzas, sobre qué propiedades tenía, sobre mis cuentas bancarias. Sus preguntas sonaban casuales, pero había una insistencia nueva en su voz. Le di información parcial. Le hablé de esta casa, la casa familiar. Le mencioné una cuenta de ahorros modesta. Nunca le hablé de las otras propiedades, de las inversiones, del verdadero alcance de mi patrimonio. Algo en mi instinto me decía que debía proteger esa información. Los meses siguientes fueron extraños. Marco y Celina se volvieron más atentos. Venían a cenar más seguido. Preguntaban por mi salud con un interés renovado que me parecía falso. Celina incluso me trajo flores un domingo. Pero yo ya había aprendido a leer entre líneas. Ya sabía que la amabilidad repentina siempre esconde una agenda. Una tarde, 2 meses antes de esa cena terrible, encontré a Marco en mi estudio. Había llegado más temprano de lo esperado y lo encontré revisando los cajones de mi escritorio. «Mamá, me asustaste», dijo cerrando el cajón rápidamente. Solo buscaba un bolígrafo. Había 3 bolígrafos en el portalápices sobre el escritorio. Visibles. Obvios. No dije nada. Solo sonreí y le ofrecí café. Pero esa noche revisé mi escritorio completo. Nada faltaba porque los documentos importantes estaban en la caja fuerte de Teodoro, no en mi casa. Pero la violación de mi privacidad quedó grabada en mi memoria. Hace un mes, Celina me invitó a almorzar. Solo nosotras dos, algo que nunca había sucedido antes. Fuimos a un restaurante elegante. Ella pidió vino caro y ensalada. Yo pedí sopa. A mitad del almuerzo, comenzó su verdadero propósito. «Rosalía, quiero hablar contigo de mujer a mujer. Estoy preocupada por ti. Esta casa es mucho para tu edad. ¿Has pensado en mudarte a algo más manejable?». Le respondí con vaguedad. «He vivido ahí 40 años, Celina. Es mi hogar». «Pero los hogares cambian», insistió. «Las necesidades cambian. A tu edad, deberías pensar en simplificar tu vida. Marco y yo hemos estado hablando. Podríamos ayudarte a encontrar un lugar apropiado. Algo pequeño, cómodo, sin tantas escaleras ni responsabilidades». «¿Y mi casa?», pregunté con tono neutro. «Bueno, Marco podría encargarse de ella. Venderla o mantenerla. Pero tú estarías libre de esa carga». Ahí estaba. El plan real. Expuesto con claridad. «Voy a pensarlo», le dije. Celina sonrió satisfecha, creyendo que había plantado la semilla correcta. Pero lo que realmente hice fue llamar a Teodoro esa misma tarde. «Prepara todo», le dije. «Revisa cada contrato de alquiler. Asegúrate de que cada notificación de desalojo pueda ejecutarse legalmente si es necesario. Quiero tener todo listo». «¿Para qué, doña Rosalía?», preguntó. «Para cuando llegue el momento», respondí. Y el momento había llegado esa noche. En mi comedor. Con los papeles de transferencia sobre la mesa. Con la sonrisa victoriosa de Celina. Con la traición de mi hijo. Ahora, de pie junto a la ventana en la madrugada, entendía perfectamente el camino que me había traído hasta aquí. Cada comentario despectivo. Cada desaire. Cada manipulación. Todo había sido parte de un plan para despojarme de lo que era mío. Pero ellos habían cometido un error fundamental. Habían asumido que conocían toda mi historia. Habían creído que sabían exactamente quién era Rosalía Florenzo. Y no tenían idea. Regresé a mi cama cuando el cielo comenzaba a aclararse. Esta vez sí pude dormir. Profundamente. Tranquilamente. Porque sabía que la verdadera historia apenas estaba comenzando. El lunes por la mañana desperté con una claridad mental que no había sentido en años. El sol entraba por la ventana de mi habitación iluminando las fotografías en la pared. Marco de niño. Marco graduándose. Marco el día de su boda. Me levanté y preparé café. La casa estaba en silencio. Un silencio que antes me pesaba, pero que ahora se sentía diferente. Más ligero. Como si algo se hubiera liberado en el aire. Desayuné tranquila mientras revisaba mi agenda. Tenía que ir al banco a las 10. Luego una cita con Teodoro a las 2 de la tarde. Rutina normal. Vida normal.
como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Me vestí con cuidado. Pantalones oscuros, blusa sencilla, un suéter beige. Nada llamativo. La ropa de una mujer mayor que va a hacer sus diligencias cotidianas. Invisible. Intrascendente. Exactamente como necesitaba ser vista. Llegué al banco a las 10 en punto. Saludé a Patricia, la gerente que me conocía desde hacía 15 años. Ella me recibió con su sonrisa profesional habitual. Doña Rosalía, qué gusto verla. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Necesito revisar todas mis cuentas, Patricia. Y quiero confirmar que todos los accesos estén actualizados correctamente. Por supuesto. Pasemos a mi oficina. Nos sentamos frente a su computadora. Patricia tecleó durante varios minutos mientras yo esperaba con las manos sobre mi regazo. Finalmente se volvió hacia mí con una expresión ligeramente preocupada. Doña Rosalía, veo que hay un poder notarial registrado a nombre de su hijo Marco. Esto le da acceso a sus cuentas para realizar transacciones en su nombre. Mi corazón se aceleró, pero mantuve el rostro tranquilo. ¿Desde cuándo está registrado ese poder? Patricia revisó la pantalla. Desde hace 8 meses. Fue actualizado después de su hospitalización. 8 meses. Marco había esperado 8 meses para hacer su movimiento. Había sido paciente. Calculador. Quiero revocar ese poder notarial, dije con voz firme. Inmediatamente. Patricia parpadeó sorprendida. ¿Estás segura? Es un proceso que requiere. Estoy completamente segura. Quiero que mi hijo no tenga ningún acceso a mis cuentas. Ninguno. Y quiero cambiar todas las contraseñas y medidas de seguridad. Entendido. Prepararé los documentos necesarios. Necesitará firmar varios formularios. Pasamos la siguiente hora revisando cada cuenta, cada acceso, cada autorización. Firmé documento tras documento. Cambié contraseñas. Agregué preguntas de seguridad nuevas. Establecí alertas para cualquier intento de acceso no autorizado. Cuando terminamos, Patricia me miró con curiosidad profesional. Si no es indiscreción, doña Rosalía, ¿hay algún problema? Sonreí con la sonrisa cansada de una anciana. Solo quiero asegurarme de que todo esté en orden, Patricia. A mi edad, hay que ser cuidadosa. Ella asintió aunque sus ojos mostraban que no me creía del todo. Por supuesto. Si necesita cualquier cosa más, no dude en contactarme. Salí del banco sintiéndome más segura. Marco ya no podría tocar mi dinero. Pero sabía que eso no era suficiente. Tenía que descubrir exactamente qué más había hecho con ese poder notarial durante esos 8 meses. Almorcé en una cafetería pequeña cerca del banco. Sopa de verduras y pan. Mientras comía, mi teléfono sonó. Era un número desconocido pero local. Contesté. Señora Florenzo, habla Luis Méndez, del estudio jurídico Méndez y Asociados. Mi estómago se apretó. No conocía ningún estudio jurídico con ese nombre. Buenos días, señor Méndez. ¿En qué puedo ayudarle? Estoy llamando en relación a la transferencia de propiedad de su casa en calle Magnolia número 345. Tengo entendido que usted autorizó a su hijo Marco Florenzo para realizar el trámite. Respiré profundo antes de responder. Señor Méndez, necesito ver todos los documentos relacionados con esa transferencia. ¿Puedo pasar por su oficina hoy mismo? Hubo una pausa. Bueno, normalmente no es necesario que... Es necesario para mí, interrumpí con firmeza. Estaré ahí a las 4 de la tarde. ¿Cuál es su dirección? Me dio la dirección con un tono de voz que delataba incomodidad. Perfecto. Nos vemos a las 4, señor Méndez. Colgué y llamé inmediatamente a Teodoro. Necesito que vengas conmigo a una cita, le dije. Necesito un abogado presente. Teodoro escuchó mientras le explicaba sobre la llamada. Su voz sonó tensa cuando respondió. Doña Rosalía, esto es más serio de lo que pensamos. Voy a cancelar mis citas de la tarde. La recojo a las 3:30. A las 2 fui a la oficina de Teodoro primero para revisar algunos documentos. Él había preparado una carpeta completa con todas mis propiedades, todos mis contratos, todas mis inversiones. Doña Rosalía, he estado revisando la situación legal,
dijo mientras colocaba papeles frente a mí. La transferencia de su casa es legalmente válida porque se hizo con el poder notarial que usted firmó. Sin embargo, hay formas de impugnarla. No quiero impugnarla, dije tranquilamente. Teodoro me miró confundido. Perdón. No quiero impugnarla. Quiero que esa transferencia se mantenga. Pero doña Rosalía, es su casa. Marco se la robó. Lo sé, respondí. Pero esa casa ya no me importa. Tengo 14 propiedades más. Esa era solo la carnada. Teodoro se recostó en su silla procesando mis palabras. Entonces su rostro cambió. Una sonrisa lenta apareció en sus labios. Entiendo. Usted está jugando ajedrez mientras ellos juegan damas. Exactamente. Ahora necesito saber qué más ha hecho Marco. ¿Qué otras cosas ha movido o cambiado usando ese poder? Teodoro tomó notas. Voy a investigar a fondo. Solicitar copias de cualquier documento que se haya presentado con su poder notarial en los últimos 8 meses. Y voy a contactar a varios registros públicos para verificar si hay otras transferencias que no conozcamos. Gracias, Teodoro. Eres la única persona en quien confío completamente. Sus ojos mostraron emoción genuina. Es un honor, doña Rosalía. Y si me permite decirlo, está manejando esto con una fortaleza admirable. He tenido 67 años para aprender a ser fuerte, respondí. A las 3:30 Teodoro me recogió en su auto. Manejamos en silencio hacia la oficina del abogado de Marco. El estudio jurídico Méndez y Asociados estaba en un edificio moderno en el centro. Subimos al 5º piso. La recepcionista nos hizo pasar a una sala de juntas. Luis Méndez resultó ser un hombre joven, no mayor de 35 años, con traje gris y corbata roja. Se veía nervioso cuando entramos. Señora Florenzo, gracias por venir. ¿Y usted es? Teodoro Acevedo, abogado de la señora Florenzo, dijo Teodoro estrechando su mano con firmeza. El nerviosismo de Méndez aumentó visiblemente. No sabía que vendría con representación legal. Ahora lo sabe, dijo Teodoro. Proceda con lo que necesita discutir. Méndez abrió una carpeta sobre la mesa. Bueno, como mencioné por teléfono, procesamos la transferencia de la propiedad de calle Magnolia a nombre de Marco Florenzo. Todo se hizo de acuerdo con el poder notarial que la señora Florenzo otorgó a su hijo. ¿Puedo ver los documentos?, pregunté. Méndez deslizó la carpeta hacia mí. Dentro estaban copias de todo. El poder notarial. La solicitud de transferencia. Los formularios del registro de propiedad. Las firmas. Mi firma estaba ahí. O al menos algo que se parecía mucho a mi firma. Teodoro se inclinó para ver los documentos conmigo. Examinó cada página con atención profesional. Luego señaló la fecha en uno de los formularios. Señor Méndez, según este documento, esta solicitud se presentó el 15 de septiembre. Correcto. Correcto, confirmó Méndez. Y la señora Florenzo firmó este documento en su presencia. Bueno, técnicamente no. El documento vino ya firmado con el poder notarial. Es un procedimiento estándar cuando... Teodoro levantó la mano. Entonces usted no verificó personalmente la identidad de la señora Florenzo ni confirmó que ella entendía lo que estaba firmando. Méndez se puso pálido. El poder notarial es un documento legal válido que puede ser revocado en cualquier momento, interrumpió Teodoro, y que requiere que la persona que lo otorga esté en pleno uso de sus facultades mentales. Usted verificó el estado mental de la señora Florenzo. El poder notarial ya estaba registrado oficialmente. Teodoro sacó documentos de su propio maletín. Aquí tengo un certificado médico de la doctora Elena Palma, fechado una semana antes de esa supuesta firma. Certifica que la señora Florenzo estaba bajo medicación fuerte por dolor postoperatorio que podía afectar su juicio y capacidad de decisión. No era verdad. Yo no había estado bajo ninguna medicación fuerte. Pero Méndez no lo sabía. Y la posibilidad de que hubiera irregularidades legales lo estaba aterrorizando. Señor Méndez, continuó Teodoro con voz fría, usted procesó una transferencia de propiedad potencialmente fraudulenta sin verificar la capacidad mental del propietario original. Eso podría costarle su licencia. Méndez estaba sudando ahora. Yo solo procesé lo que mi cliente me solicitó.
Marco Florenzo me aseguró que todo estaba en orden. Levantó una mano deteniéndolo. Señor Méndez, no vine aquí a causar problemas. Vine a entender qué sucedió. Mi hijo me engañó usando mi confianza. Usted fue solo una herramienta en ese engaño. Méndez me miró con alivio mezclado con vergüenza. Señora Florenzo, lo siento mucho. Si hubiera sabido. Lo sé, dije suavemente. Ahora necesito saber algo. Mi hijo mencionó otras transferencias o movimientos. Intentó usar ese poder notarial para algo más. Méndez vaciló. Yo no debería compartir información de otro cliente. Teodoro se inclinó hacia adelante. Su cliente cometió fraude contra su propia madre. Eso rompe cualquier privilegio de confidencialidad. Y si no coopera, presentaremos una demanda formal que incluirá su participación en este esquema. No es un esquema, protestó Méndez débilmente. Entonces coopere, dijo Teodoro. Méndez suspiró derrotado. Marco vino hace 3 meses preguntando sobre transferir otras propiedades. Mencionó que su madre tenía inversiones adicionales. Quería saber cómo podría acceder a ellas usando el poder notarial. Mi sangre se heló. ¿Qué le dijiste? Le dije que necesitaría documentación específica de cada propiedad. Nombres, direcciones, números de registro. Sin esa información, no podía hacer nada. Y él tenía esa información. Pregunté aunque ya sabía la respuesta. No. Dijo que usted guardaba todo con mucho secreto. Que no había podido encontrar ningún documento adicional. Entonces solo pudo tomar mi casa porque era la única de la que conocía todos los detalles. Dije más para mí misma que para él. Correcto, confirmó Méndez. Y honestamente, después de esa conversación me sentí incómodo. Algo en su actitud no me gustó. Por eso cuando procesé la transferencia de la casa, documenté todo meticulosamente. Por si acaso. Teodoro y yo intercambiamos miradas. ¿Puedo tener copias de toda esa documentación?, preguntó Teodoro. Méndez asintió rápidamente. Sí, por supuesto. Les prepararé un paquete completo. Mientras Méndez iba a hacer las copias, me quedé sentada en silencio procesando todo. Marco había intentado robarme más. Había querido todo. Pero no pudo porque yo había sido lo suficientemente cuidadosa para mantener mi patrimonio oculto. La invisibilidad que ellos me habían impuesto se había convertido en mi mayor protección. Teodoro puso su mano sobre la mía. Está bien, doña Rosalía. Estoy bien, respondí. Solo estoy pensando en lo cerca que estuve de perderlo todo. Pero no lo perdió. Fue más inteligente que ellos. Méndez regresó con una carpeta llena de documentos. Todo está aquí. Copias certificadas de todo el proceso. Y señora Florenzo, nuevamente, lamento mi participación en esto. Tomé la carpeta. Gracias, señor Méndez. Y no se preocupe. Usted no es el villano de esta historia. Salimos de la oficina cuando el sol comenzaba a bajar. Teodoro me llevó de regreso a casa en silencio. Cuando llegamos, se volvió hacia mí. Doña Rosalía, ¿qué quiere hacer ahora? Ahora, respondí con calma, quiero que prepares esas notificaciones de desalojo. Todas. Para que lleguen exactamente dentro de 5 días. 5 días. Eso es muy rápido. Lo sé. Pero quiero que lleguen el sábado. Cuando toda la familia esté en casa. Cuando no puedan esconderse ni fingir que no las recibieron. Teodoro sonrió. Será un placer. Esa noche me senté en mi comedor vacío. Abrí la carpeta que Méndez me había dado y leí cada documento con cuidado. Vi la firma que supuestamente era mía. Vi las fechas. Vi los sellos oficiales. Vi la evidencia clara de la traición de mi hijo. Y en lugar de dolor, sentí algo más. Sentí poder. Sentí claridad. Porque ahora sabía exactamente qué hacer. La tormenta estaba por llegar. Y yo la había preparado con mis propias manos. Los siguientes días fueron extraños. Seguí mi rutina normal como si nada hubiera cambiado. Me levantaba temprano, preparaba mi café, leía el periódico. Salía a caminar por el parque. Compraba verduras en el mercado. La vida de una mujer de 67 años, sin preocupaciones aparentes. Pero por dentro,
Cada minuto estaba dedicado a mi plan. El martes por la mañana, Teodoro llegó a mi casa con más documentos. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y extendió varios papeles. Doña Rosalía, he investigado todo lo que Marco hizo con su poder notarial. Aquí está el informe completo. Leí cada página con atención. Marco había intentado acceder a mis cuentas bancarias 3 veces. Las 3 veces le habían pedido información adicional que no pudo proporcionar. Había llamado a 2 bancos diferentes preguntando por propiedades a mi nombre. Ambos bancos se habían negado a dar información sin mi presencia física. Había sido meticuloso en su intento de robarme, pero no lo suficientemente inteligente. También descubrí algo más, continuó Teodoro. Marco tiene deudas significativas. Debe $42,000 en tarjetas de crédito. Su auto está en riesgo de ser embargado por pagos atrasados. Y el mes pasado recibió una notificación de un banco por un préstamo personal vencido. ¿Cuánto debe en total?, pregunté. Cerca de $70,000. Sin contar la hipoteca de su negocio, que también está atrasada. $70,000. Mi hijo estaba ahogándose en deudas y había visto mi casa como su salvavidas. No era solo crueldad. Era desesperación mezclada con avaricia. Hay más, dijo Teodoro con expresión seria. Encontré registros de conversaciones entre Marco y un agente de bienes raíces. Estaba preguntando cuánto podría obtener por su casa en calle Magnolia. Mi casa, dije en voz baja. Su casa. Planeaba venderla inmediatamente después de sacarla de ahí. El agente le estimó un precio de $320,000. Marco preguntó qué tan rápido podría cerrarse la venta. Sentí algo frío recorrer mi espalda. No solo quería despojarme de mi hogar. Quería convertirlo en efectivo para pagar sus deudas. Y yo habría quedado en la calle mientras él saldaba sus cuentas. Teodoro me observaba con preocupación. Está bien, doña Rosalía. Estoy bien, respondí. Solo estoy procesando la magnitud de su traición. Es comprensible sentirse herida. No estoy herida, Teodoro. Estoy furiosa. Y esa furia me mantendrá enfocada. Teodoro asintió lentamente. Entonces procedemos con el plan. Procedemos. Quiero las notificaciones listas para mañana. Y quiero algo más. Dígame. Quiero contratar un investigador privado. Necesito saber exactamente qué ha estado haciendo Marco estos últimos meses. ¿Con quién ha hablado? ¿Qué otros planes tiene? Todo. Conozco a alguien excelente, discreto y eficiente. Lo contacto hoy mismo. Esa tarde recibí una llamada de Marco. Mi teléfono vibró con su nombre en la pantalla y por un momento consideré no contestar. Pero respondí con voz tranquila. Hola, hijo. Hola, mamá. Solo llamaba para ver cómo estás. Ya comenzaste a buscar apartamentos. Su tono era casual, pero había algo forzado en él. Como si estuviera siguiendo un guión. Todavía no he buscado, Marco. Han pasado solo 2 días. Lo sé, pero el tiempo pasa rápido. Celina y yo pensamos que podríamos ayudarte este fin de semana a ver algunas opciones. Hay unos apartamentos pequeños cerca del centro que podrían funcionarte. Que considerado de su parte, dije manteniendo mi voz neutra. Pero no quiero molestarlos. Puedo manejarlo sola. No es molestia, mamá. Queremos asegurarnos de que encuentres algo apropiado. Algo que puedas pagar con tu pensión. Ahí estaba nuevamente. La palabra pensión. Como si eso fuera todo lo que tenía. Como si fuera una anciana dependiente viviendo al límite de sus recursos. Lo pensaré. Marco. Gracias por preocuparte. Hubo una pausa. Mamá, sobre la casa. Necesito que dejes las llaves en los próximos días. Tenemos que comenzar a hacer algunas reparaciones antes de mudarnos. ¿Se van a mudar a mi casa?, pregunté aunque ya conocía la respuesta. Bueno, es nuestra casa ahora. Y sí, tiene más sentido que vivamos ahí. Es más grande que nuestro lugar actual. Celina ya está planeando la decoración. Sentí náuseas. Celina planeando redecorar a mi hogar. Borrando mis 40 años de memorias. Pintando sobre mi vida como si nunca hubiera existido. Entiendo, dije. Les avisaré cuando esté lista para entregar las llaves.
Perfecto. Ah, y mamá, sería bueno que comenzaras a empacar tus cosas. Entre menos tengas que mover de último momento, mejor. Colgué el teléfono con las manos temblando. No de miedo, de rabia contenida. Marco no solo me había robado mi casa, ya estaba planeando ocuparla, rediseñarla, hacerla suya mientras yo quedaba desplazada y olvidada. Marqué inmediatamente a Teodoro. Acelera todo. Quiero esas notificaciones entregadas pasado mañana. Jueves. No puedo esperar hasta el sábado. Entendido. Las preparo esta noche. El miércoles por la mañana llegó Augusto Rocha, el investigador privado que Teodoro había contratado. Era un hombre de unos 50 años, discreto, con ojos que no perdían detalle. Nos sentamos en mi sala mientras le explicaba exactamente qué necesitaba. Quiero saber todo sobre mi hijo Marco y mi nuera Celina. Sus movimientos, sus conversaciones, sus planes. Especialmente cualquier cosa relacionada con propiedades o dinero. Augusto tomaba notas en una pequeña libreta. ¿Cuánto tiempo tengo? 2 días. Necesito información para el viernes. Es poco tiempo para una investigación completa. Saqué un sobre con efectivo. $3,000. Augusto lo tomó y lo guardó sin contarlo. Tendré algo para usted el viernes temprano, dijo. El jueves por la tarde, Teodoro llegó con una caja grande. Dentro había 15 sobres gruesos, cada uno con el nombre de un destinatario diferente. Las notificaciones están listas, anunció. Cada una detalla la terminación del contrato de alquiler con 30 días de aviso, completamente legal y vinculante. Tomé uno de los sobres. Era pesado. Oficial. Contenía el fin de la vida que mi familia conocía. Marco Florenzo y Celina Monreal, decía la dirección. Calle Los Pinos, 46. Mañana a primera hora serán entregadas por mensajería certificada, continuó Teodoro. Cada destinatario tendrá que firmar de recibido. No podrán alegar que nunca las recibieron. Perfecto. ¿Y los documentos de respaldo? Teodoro sacó otra carpeta. Aquí están las escrituras de todas las propiedades a su nombre. Copias certificadas de cada contrato de alquiler. Y un resumen financiero que demuestra su capacidad legal para administrar sus bienes. Todo está en perfecto orden. Revisé los documentos. Eran impecables. Cada I con su punto, cada T cruzada. Teodoro había hecho un trabajo extraordinario. Gracias. Teodoro. No sé qué haría sin ti. Está haciendo lo correcto, doña Rosalía. Protegiendo lo que es suyo. Nadie tiene derecho a robarle su patrimonio, ni siquiera su hijo. Esa noche no pude dormir. Me senté en mi sala oscura mirando las fotografías en las paredes. Marco de bebé en mis brazos. Marco en su primer día de escuela. Marco graduándose de la universidad con su toga y birrete. Me pregunté en qué momento ese niño se había convertido en el hombre que me había traicionado. ¿En qué momento el amor se había transformado en codicia? ¿En qué momento yo había dejado de ser su madre para convertirme solo en un obstáculo entre él y lo que quería? Quizás el cambio había sido gradual. Tan lento que ninguno de los dos lo notó hasta que fue demasiado tarde. O quizás siempre había estado ahí, esa semilla oscura, esperando las circunstancias correctas para crecer. No importaba ya. El niño de las fotografías había muerto hacía mucho tiempo. El hombre que quedaba no era alguien que yo reconociera. El viernes por la mañana, Augusto llegó exactamente a las 8. Tenía ojeras profundas, pero una expresión satisfecha. Doña Rosalía, esto es lo que encontré. Extendió fotografías sobre mi mesa. Marco y Celina en un restaurante caro. Marco reuniéndose con un hombre de traje en una oficina. Celina en una tienda de muebles mirando sofás que costaban miles de dólares. Marco se ha reunido 3 veces esta semana con un contador especializado en liquidación de activos, explicó Augusto. Está planeando vender su casa tan pronto como usted se mude. Ya tiene un comprador potencial interesado que ofreció $300,000 en efectivo. Continué mirando las fotografías. Había una de Celina mostrando a sus amigas algo en su teléfono. Todas reían. Esa foto es de ayer, continuó Augusto. Celina les estaba mostrando a sus amigas la casa de usted. Les dijo que finalmente se habían librado del peso de cuidar a la anciana.
Esas fueron sus palabras exactas. Un grupo de personas en ese café las escuchó. Sentí el insulto como una cachetada. Pero mantuve la compostura. Hay más, dijo Augusto entregándome una memoria USB. Grabé varias conversaciones. Con su permiso, instalé un micrófono en el restaurante donde almuerzan regularmente. Aquí está todo. Conecté la memoria en mi computadora portátil. La voz de Marco llenó la habitación. En un mes tendremos 300.000 en efectivo. Pagamos todas las deudas y nos queda suficiente para remodelar la casa y comprar el auto que quieres. La voz de Celina respondió. ¿Y tu madre? ¿Realmente crees que encontrará algo con su pensión miserable? Marco se rió. No es mi problema. Ya hice suficiente por ella todos estos años. Es hora de que nosotros vivamos bien. Suficiente, dije apagando la grabación. Mi voz sonó hueca incluso para mí. Augusto me observaba con expresión compasiva. Lamento que haya tenido que escuchar eso, doña Rosalía. No lo lamentes. Necesitaba oírlo. Necesitaba saber exactamente quién es mi hijo ahora. Augusto cerró su libreta. Hay algo más que debe saber. Marco le comentó a ese contador que si usted causaba problemas legales sobre la transferencia, él alegaría que usted no estaba mentalmente capacitada para manejar sus asuntos. Que la hospitación del año pasado había demostrado su deterioro cognitivo. Iba a declararme incompetente, dije lentamente. Exactamente. Y con eso, podría obtener control legal total sobre cualquier activo que usted tuviera. Menos mal que no sabe sobre mis otras propiedades. Menos mal, concordó Augusto. De otra forma, habría intentado tomar todo. Le pagué a Augusto el resto de sus honorarios y lo vi partir. Me quedé sola en mi casa con todas las evidencias de la traición de Marco esparcidas sobre mi mesa. Fotografías, grabaciones, documentos. La prueba irrefutable de que mi hijo me había visto solo como un medio para resolver sus problemas financieros. Tomé mi teléfono y llamé a Teodoro. Las notificaciones se entregan mañana sin falta. ¿Verdad? Mañana a las 9 de la mañana. Ya están en la oficina de mensajería. Perfecto. Y Teodoro, prepara tu agenda para la próxima semana. Van a querer reunirse conmigo. Van a querer negociar. Van a querer explicaciones. ¿Y qué les diremos? Les diremos la verdad. Que Rosalía Florenzo no es quien ellos creían que era. Y que subestimar a una mujer silenciosa fue el error más grande de sus vidas. Colgué y me serví una copa de vino. Mañana comenzaría todo. Mañana mi familia descubriría que la anciana invisible que habían ignorado durante años tenía más poder del que jamás imaginaron. Mañana el mundo cambiaría. Y yo estaría lista. El sábado amaneció con un cielo gris que amenazaba lluvia. Me levanté más temprano que de costumbre, a las 5 de la mañana, cuando la ciudad todavía dormía. Preparé café y me senté junto a la ventana a esperar. Las notificaciones serían entregadas a las 9. Faltaban 4 horas. 4 horas antes de que todo cambiara. Me duché con calma. Me vestí con cuidado. Pantalones negros, blusa blanca, un saco gris. Ropa sencilla pero digna. Quería verme exactamente como lo que era, una mujer mayor que sabía exactamente lo que estaba haciendo. A las 7, Teodoro llamó. Doña Rosalía, los mensajeros ya salieron. En 2 horas comenzarán las entregas. ¿Está preparada? Estoy preparada, respondí. He estado preparada toda mi vida para este momento. Voy para su casa. No debería estar sola cuando esto explote. Te lo agradezco, Teodoro. Teodoro llegó a las 8 con una caja de pastelillos de la panadería. Desayunamos en silencio, ambos conscientes de que estábamos en la calma antes de la tormenta. A las 8:30, mi teléfono comenzó a sonar. Era un número que no reconocí. No contesté. Dejé que fuera al buzón de voz. 2 minutos después, sonó nuevamente. Otro número desconocido. Tampoco contesté. Están comenzando a recibir las notificaciones, dijo Teodoro mirando su reloj. Las primeras entregas eran para las propiedades más cercanas al centro de mensajería. Asentí en silencio. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes sobre la taza de café. A las 9:15,
Mi teléfono explotó. Llamadas, mensajes de texto, mensajes de voz. Todos al mismo tiempo. Números que reconocía. Números que no. La familia completa había recibido sus notificaciones. Teodoro revisó su propio teléfono. Acabo de recibir confirmación. Las 15 notificaciones fueron entregadas y firmadas de recibido. Ya es oficial. Revisé los mensajes de texto sin abrirlos completamente, solo leyendo las vistas previas que aparecían en la pantalla. Mamá, ¿qué significa esto? Rosalía, necesitamos hablar urgentemente. Tiene que haber un error. Esto es imposible. Y luego, a las 9:30, la llamada que había estado esperando. Marco. Su nombre brillaba en mi pantalla como una acusación. Dejé que sonara 5 veces antes de contestar. Mamá, gritó apenas respondí. Su voz sonaba desesperada, casi histérica. ¿Qué demonios está pasando? Acabamos de recibir una notificación de desalojo. Dice que la casa es tuya. Que siempre ha sido tuya. Es mía, respondí con calma. Siempre lo ha sido. Pero eso es imposible. Yo la he estado rentando por años. ¿Cómo puede ser tuya? La compré hace 15 años como inversión. Te la renté a ti porque eres mi hijo. A un precio muy por debajo del mercado. Hubo silencio. Podía escuchar su respiración agitada al otro lado de la línea. No solo nosotros, dijo finalmente. Toda la familia recibió notificaciones. Tía Emilia, primo Luciano, todos. Están llamándome preguntando qué está pasando. Porque todas esas propiedades son mías. Marco. Las 15. 15 propiedades, repitió como si no pudiera procesar las palabras. Tú tienes 15 propiedades. Tengo 15 propiedades. Y he decidido terminar todos los contratos de alquiler. Tienen 30 días para desocupar. No puedes hacer esto. Su voz subió de tono nuevamente. No puedes echarnos a la calle así como así. Puedo y lo estoy haciendo. Los contratos tienen una cláusula de terminación con 30 días de aviso. Todo es completamente legal. Mamá, por favor. Escuché el pánico real en su voz ahora. Tenemos deudas. No tenemos a dónde ir. Si nos echas de esta casa, lo perderemos todo. Como yo iba a perderlo todo cuando me robaste mi casa, pregunté con voz fría. Silencio absoluto. Pensaste que no me daría cuenta. Marco. Pensaste que podías usar ese poder notarial para despojarme de mi hogar y que yo simplemente lo aceptaría. Que me iría callada a un apartamento miserable mientras tú vendías mi casa para pagar tus deudas. Mamá, yo solo. Ya hablé con Luis Méndez. Sé todo. Sé que planeabas vender mi casa por $300,000. Sé que ya tenías un comprador. Sé exactamente cuánto debes y cómo pensabas usar mi patrimonio para salvarte. Escuché un sollozo ahogado. Celina había tomado el teléfono. Rosalía, por favor. Podemos arreglar esto. Fue un malentendido. No fue un malentendido, Celina. Fue un robo. Y lo planearon cuidadosamente durante meses. Devuélvenos la casa, suplicó. Te pagaremos renta. Lo que pidas. Pero no nos dejes sin nada. Me dejaron a mí sin nada, respondí. O al menos eso intentaron. La diferencia es que yo tenía más de lo que ustedes sabían. Marco tomó el teléfono nuevamente. Mamá, soy tu hijo. No puedes hacerme esto. Eres mi hijo. Y me robaste mi hogar. Me humillaste en mi propia mesa. Planeaste venderme como si fuera un estorbo del que había que deshacerse. Así que sí, puedo hacerte esto. Te arrepentirás de esto. Su voz cambió, se volvió amenazante. Vamos a impugnar esas notificaciones. Vamos a demandarte. Alegaremos que no estás mentalmente capacitada. Adelante, dije tranquilamente. Tengo evaluaciones médicas recientes que demuestran mi completa capacidad mental. Tengo documentación de 30 años de manejo exitoso de inversiones. Y tengo grabaciones de tus conversaciones planeando declararme incompetente para robar mis bienes. Escuché su respiración cortarse. ¿Qué grabaciones? Tengo todo, Marco. Cada conversación. Cada plan. Cada palabra cruel que dijiste sobre mí pensando que nadie escuchaba.
Así que si quieres llevarlo a los tribunales, adelante. Será un placer mostrarle a un juez exactamente qué tipo de hijo eres. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban ahora. Teodoro me sirvió más café. Lo hizo perfectamente, doña Rosalía. No me siento perfecta, admití. Me siento exhausta. Es natural. Acaba de enfrentar a su hijo, a su familia entera. Mi teléfono continuó sonando durante la siguiente hora. Llamadas de familiares que ni siquiera sabía que tenían mi número. Todos preguntando, suplicando, exigiendo explicaciones. No contesté ninguna. A las 11, Teodoro recibió un mensaje. Su secretaria le informaba que Marco había llegado a su oficina exigiendo una reunión. Teodoro sonrió y respondió que no había citas disponibles. A mediodía, escuché un auto detenerse frente a mi casa. Miré por la ventana. Era Marco y Celina. Bajaron del auto y caminaron hacia mi puerta con pasos furiosos. El timbre sonó insistentemente. Luego golpes en la puerta. Mamá. Abre. Tenemos que hablar. Abre esta puerta ahora mismo. Teodoro se levantó, pero lo detuve con un gesto. Dejémoslos. Dije. Que toquen todo lo que quieran. No voy a abrir. Los golpes continuaron durante 10 minutos. La voz de Marco se volvió más desesperada. Por favor, mamá. Solo déjanos explicar. Podemos arreglarlo. Podemos encontrar una solución. Celina también gritaba ahora. Esto es abuso de ancianos. No puedes usar tu dinero para vengarte. Vamos a denunciarte. Sonreí sin humor. Venganza. Ellos lo llamaban venganza cuando yo solo estaba protegiendo lo que era mío. Finalmente se fueron. Vi su auto alejarse a toda velocidad por la calle. Teodoro cerró las cortinas. Creo que deberíamos considerar contratar seguridad privada, doña Rosalía. Al menos por unos días. Tienes razón. Haz los arreglos necesarios. Esa tarde recibí un mensaje de voz de mi prima Emilia. Su voz sonaba confundida y herida. Rosalía, acabo de recibir una notificación de desalojo. Dice que el departamento donde vivo es tuyo. No entiendo. Siempre pensé que era de la familia. ¿Por qué estás haciendo esto? Ni siquiera sabía que teníamos un problema. Por favor, llámame. Emilia era diferente. Ella no había participado en el plan de Marco. Probablemente ni siquiera sabía lo que había pasado. Marqué su número. Emilia, soy Rosalía. Rosalía, gracias por llamar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tengo que mudarme? Le expliqué todo. Le conté sobre Marco y el poder notarial. Sobre el robo de mi casa. Sobre el plan para venderla y dejarme sin nada. Emilia escuchó en silencio. Dios mío, susurró cuando terminé. No tenía idea. Marco siempre habló tan bien de ti. Marco habla bien cuando le conviene, respondí. Y Emilia, lamento que te veas afectada por esto. Tú nunca me hiciste nada malo. Pero necesito recuperar el control de todas mis propiedades. Lo entiendo, dijo con voz triste. Es solo que no sé a dónde voy a ir. El alquiler era tan bajo que pude ahorrar para la universidad de mi hija. Ahora no sé cómo lo vamos a hacer. Su dolor era genuino. Y por primera vez en días, sentí una punzada de culpa. Emilia, tienes 60 días en lugar de 30. Y puedo ayudarte a encontrar algo apropiado. No quiero castigarte por los errores de mi hijo. Gracias. Rosalía. Eso significa mucho para mí. Colgué sintiéndome un poco más ligera. No todos eran culpables. No todos merecían el mismo destino. Habría espacio para la compasión con quienes la merecían. Pero Marco y Celina no estaban en esa lista. El sol comenzó a bajar. Teodoro se preparó para irse. Mañana será otro día difícil, doña Rosalía. Descanse esta noche si puede. Lo haré. Y Teodoro, gracias. Por todo. Es mi privilegio, doña Rosalía. Lo que está haciendo requiere un coraje extraordinario. Cuando se fue, me quedé sola en mi casa. Las sombras se alargaban en las paredes. El silencio era profundo. Me serví una copa de vino y me senté en mi sillón favorito. La tormenta había comenzado.
Las olas se estaban rompiendo. Y yo estaba en el centro, firme, inquebrantable, lista para lo que viniera después. El domingo amaneció con una quietud inquietante. Demasiado silencio después de la tormenta del día anterior. Me desperté temprano y revisé mi teléfono. 43 mensajes sin leer. 17 llamadas perdidas. Todos de la noche anterior. No los abrí. Todavía no. Preparé mi café y me senté junto a la ventana como cada mañana. Pero esta mañana era diferente. Había cruzado una línea de la que no había retorno. Había mostrado mis cartas. Había revelado mi poder. Y ahora venía la parte más difícil. Esperar su siguiente movimiento. A las 10 de la mañana, el timbre sonó. Miré por la ventana con cuidado. Era María, mi vecina de toda la vida. Llevaba un plato cubierto con papel aluminio. Abrí la puerta. Rosalía, buenos días. Te traje pastel. Escuché mucho ruido ayer frente a tu casa y quería asegurarme de que estuvieras bien. Estoy bien, María. Gracias por preocuparte. Pasa. Nos sentamos en la sala. María miraba alrededor con curiosidad apenas disimulada. La casa se ve diferente. Más vacía. Estoy organizando algunas cosas, respondí vagamente. María tomó un sorbo de café. Rosalía, vivo al lado tuyo desde hace 20 años. Sé cuando algo importante está pasando. Y ayer vi a Marco golpeando tu puerta como loco. La miré en silencio, decidiendo cuánto compartir. María había sido buena vecina. Nunca entrometida. Siempre respetuosa. Merecía algo de verdad. Marco intentó robarme mi casa. María usó un poder notarial que yo le había dado para transferir la propiedad a su nombre. Planeaba venderla y dejarme sin nada. Los ojos de María se abrieron con horror. Tu propio hijo. Dios mío. Rosalía. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ya lo hice. Recuperé el control de mis bienes. Todos mis bienes. Bien hecho, dijo María con firmeza. Los hijos a veces olvidan que sus padres también tienen garras. Mi hijo intentó algo similar hace años. Lo detuve a tiempo. No sabía eso. No lo cuento mucho. Da vergüenza admitir que tu propia sangre te ve como un banco. Pero aprendí que el amor no significa dejar que te pisoteen. Exactamente, dije sintiendo una conexión con María que nunca había sentido antes. María se quedó una hora más. Hablamos de cosas simples. Del clima. Del jardín. De la panadería nueva que abrió en la esquina. Fue un respiro bienvenido de la tensión. Cuando se fue, me sentí un poco menos sola. A las 2 de la tarde recibí un email de Teodoro. Marco había contratado un abogado. Querían una reunión formal para el lunes por la tarde, para discutir una posible resolución. Respondí inmediatamente. Acepto la reunión. 4 de la tarde en tu oficina. Pero Marco y su abogado. Celina no. Teodoro confirmó los arreglos. Una hora después recibí otro email. El abogado de Marco había aceptado los términos. Mañana a las 4. Pasé el resto del domingo preparándome mentalmente. Revisé todos mis documentos. Todas las grabaciones que Augusto había conseguido. Toda la evidencia de las intenciones de Marco. No podía haber emociones en esa reunión. Solo hechos. Solo verdad. Esa noche, sentada en mi comedor vacío, pensé en todas las cenas que había preparado en esta casa. Todas las veces que Marco se había sentado en esa silla que ahora estaba vacía. Todos los cumpleaños, las navidades, los domingos ordinarios. Cuando se había roto todo. ¿En qué momento exacto el amor se había convertido en esto? Quizás nunca lo sabría. Quizás no importaba ya. El lunes llegó frío y gris. Me vestí con cuidado. Traje sastre negro, blusa blanca, zapatos cerrados. El cabello recogido en un moño bajo. Quería verme como la mujer de negocios que había sido durante 30 años sin que nadie lo supiera. Teodoro me recogió a las 3:30. Manejamos en silencio hacia su oficina. En el camino pasamos frente a la casa donde vivían Marco y Celina. Mi casa. Vi las cortinas moverse como si alguien nos observara. Llegamos a la oficina de Teodoro 15 minutos antes de la reunión.
Nos instalamos en la sala de juntas. Teodoro colocó carpetas organizadas sobre la mesa. Todo estaba listo. A las 4 en punto exactamente, la secretaria anunció la llegada de Marco y su abogado. Teodoro los hizo pasar. Marco entró primero. Se veía terrible. Ojeras profundas, ropa arrugada, cabello despeinado. No me miró a los ojos cuando entró. Detrás de él venía un hombre mayor con traje gris, su abogado. «Buenas tardes, soy Roberto Palma, representante legal del señor Florenzo», dijo estrechando la mano de Teodoro. Ignoró la mía. Nos sentamos todos alrededor de la mesa. El silencio era denso, cargado de cosas no dichas. Finalmente, el abogado Palma habló. «Señora Florenzo, estamos aquí para encontrar una solución razonable a esta situación. Mi cliente reconoce que hubo errores de comunicación». «Errores de comunicación», repetí con voz plana. «Es así como llama al robo ahora». Palma continuó como si no hubiera hablado. «Mi cliente está dispuesto a devolver la propiedad de calle Magnolia a su nombre. A cambio, solicitamos que retire las notificaciones de desalojo para la propiedad de calle Los Pinos, donde él reside actualmente». Marco finalmente me miró. «Mamá, por favor. Solo queremos seguir viviendo donde estamos. Te devolveré tu casa. Podemos olvidar que esto pasó». «Olvidar», dije lentamente. «¿Quieres que olvide que intentaste robarme mi hogar? Que planeabas venderlo para pagar tus deudas? Que me ibas a dejar en la calle?» «No era así, mamá. Yo nunca te habría dejado en la calle». Saqué mi teléfono y reproduje la grabación. La voz de Marco llenó la sala. «No es mi problema. Ya hice suficiente por ella todos estos años». El color desapareció del rostro de Marco. «¿Dónde conseguiste eso?» «Tengo todo, Marco. Cada conversación, cada plan, cada palabra cruel. Así que no me digas que nunca me habrías dejado en la calle cuando tengo pruebas de exactamente lo contrario». El abogado Palma carraspeó incómodo. «Señora Florenzo, esas grabaciones podrían no ser admisibles en...». «Son completamente admisibles», interrumpió Teodoro. «Y tenemos mucho más. Declaraciones de testigos, documentos financieros, un historial completo de las acciones fraudulentas de su cliente». Marco puso sus manos sobre la mesa. Estaban temblando. «Mamá, lo siento. Cometí un error terrible. Pero sigo siendo tu hijo. No puedes destruirme por esto». «Tú intentaste destruirme primero», respondí. «La diferencia es que yo tuve éxito donde tú fallaste». «¿Qué quieres?», preguntó Marco con voz quebrada. «Dinero. Te pagaré por la casa. Te pagaré renta. Lo que sea. Lo que quiero es justicia», dije. «Y respeto. Dos cosas que nunca me diste». Marco comenzó a llorar. Lágrimas reales corriendo por sus mejillas. Pero yo ya no sentía nada. El dolor se había quemado hasta convertirse en ceniza. La reunión terminó sin acuerdos. Marco y su abogado se fueron derrotados. Teodoro me acompañó a mi auto. Estuvo magistral, doña Rosalía. No me sentí magistral. Me sentí cansada. Llegué a casa cuando el sol se ponía. La casa estaba fría y oscura. La calenté. Encendí las luces. Preparé té. Y me senté a esperar lo que vendría después. Porque esto no había terminado. Era solo el principio del fin. Los siguientes 3 días fueron una guerra silenciosa. Marco no volvió a llamar. No volvió a aparecer en mi puerta. Pero podía sentir su desesperación a través del silencio. Era el tipo de quietud que precede a algo inevitable. El jueves por la tarde, Teodoro me llamó con urgencia en la voz. «Doña Rosalía, Marco presentó una demanda. Alega que usted no estaba en pleno uso de sus facultades cuando firmó los contratos de alquiler. Que hay un patrón de comportamiento errático». Sonreí sin humor. Ya lo esperaba. «Tenemos los certificados médicos listos». «Los tenemos. Y algo más. El doctor que supuestamente iba a testificar a favor de Marco se retractó esta mañana. Al parecer, investigó un poco y descubrió que lo estaban usando para cometer fraude». «Bien. ¿Cuándo es la audiencia?» «En 2 semanas. Pero doña Rosalía, hay algo más.
Marco está contactando a toda la familia. Está armando una narrativa de que usted se volvió cruel y vengativa, que está usando su dinero como arma contra sus propios familiares. Dejé que lo haga, respondí. La verdad siempre sale a la luz. Esa noche recibí una llamada de Luciano, mi sobrino. Su voz sonaba cautelosa. Tía Rosalía, necesito preguntarte algo directamente. ¿Es verdad lo que Marco está diciendo? ¿Que has cambiado? ¿Que te volviste amargada? Luciano, te voy a contar exactamente lo que pasó. Y después tú decides quién dice la verdad. Le conté todo. Cada detalle. El poder notarial. La transferencia fraudulenta. Los planes de vender mi casa. Las grabaciones. Todo. Hubo un largo silencio. Dios santo, tía. No tenía idea. Marco nos dijo que tú lo habías amenazado. Que estabas actuando irracional. Y le creíste sin preguntarme a mí. Él es mi primo. Pensaste que la anciana había perdido la cabeza. Completé la frase. Es más fácil creer eso que aceptar que uno de los nuestros es capaz de robar a su propia madre. Luciano suspiró profundamente. Tienes razón. Lo siento, tía. Debí hablar contigo primero. Y sobre la notificación de desalojo, entiendo por qué lo hiciste. Encontraré otro lugar. Luciano, tú siempre fuiste respetuoso. Siempre pagaste tu renta a tiempo. Te daré 90 días en lugar de 30. Y una carta de recomendación para tu próximo arrendador. Gracias, tía. Y por lo que vale, creo que Marco se merece lo que le está pasando. Colgué sintiéndome un poco mejor. No toda mi familia me había abandonado. Algunos todavía podían ver la verdad cuando se les presentaba. El viernes, Augusto el investigador me llamó. Doña Rosalía, pensé que debería saber esto. Celina está buscando trabajo. Ha enviado currículums a 2 empresas esta semana. Todas rechazaron su solicitud. ¿Por qué me dices esto? Porque en una de esas entrevistas, culpó a usted de su situación financiera. Dijo que su suegra abusiva los estaba extorsionando. El gerente de recursos humanos que la entrevistó resultó ser conocido de su contador. Le contó la verdad. La verdad viaja rápido, dije. Más rápido de lo que la mentira puede correr, respondió Augusto. Y hay más. Marco intentó conseguir un préstamo en 3 bancos diferentes esta semana. Los 3 lo rechazaron. Su historial crediticio está destruido. Entiendo. Gracias por mantenerme informada, Augusto. Esa tarde, me senté en mi jardín. Las flores que había plantado hace 20 años seguían floreciendo. Rosas, jazmines, gardenias. Habían sobrevivido sequías, tormentas, inviernos duros. Y seguían ahí, hermosas, resistentes. Como yo. El sábado era el día que había estado esperando. Había organizado una reunión. No con Marco, sino con el resto de la familia. Los que habían recibido notificaciones de desalojo. Los que merecían escuchar la verdad directamente de mí. Renté un salón pequeño en un hotel del centro. Contraté un servicio de café y bocadillos. Envié invitaciones formales a 15 personas. 13 confirmaron asistencia. Llegué temprano para preparar todo. Teodoro vino conmigo como soporte legal. También traje copias de todos los documentos relevantes. Las escrituras de las propiedades. Los contratos de alquiler. Y las grabaciones de Marco. A las 3 de la tarde comenzaron a llegar. Emilia fue la primera. Me abrazó brevemente. Gracias por invitarme, Rosalía. Necesitaba entender. Todos merecen entender, respondí. Luciano llegó después. Luego María Elena, Eliseo, Celia. Uno por uno fueron llenando el salón. Rostros familiares que no había visto en años. Algunos me saludaron con calidez. Otros con distancia cautelosa. Marco y Celina no estaban invitados. Y todos lo sabían. Cuando todos estuvieron sentados, me puse de pie frente al grupo. Mi corazón latía fuerte, pero mi voz salió firme y clara. Gracias por venir. Sé que las últimas semanas han sido confusas y estresantes para todos. Sé que recibieron notificaciones de desalojo y que algunos de ustedes están enojados conmigo.
Tienen derecho a estarlo. Pero antes de que tomen una decisión final sobre quién soy, quiero que escuchen mi lado de la historia. El silencio era absoluto. Todos los ojos estaban sobre mí. Les conté todo desde el principio. La cena donde Marco anunció que había robado mi casa. El poder notarial que usó fraudulentamente. Los planes de venderla para pagar sus deudas. Mi descubrimiento de que tenía mucho más que perder de lo que él sabía. Mientras hablaba, vi expresiones cambiar. Sorpresa. Incredulidad. Horror. Comprensión. Saqué mi teléfono y reproduje las grabaciones. La voz de Marco diciendo que yo no era su problema. La risa de Celina llamándome un peso del que finalmente se habían librado. Cuando las grabaciones terminaron, Emilia estaba llorando. Celia tenía la mano sobre la boca. Eliseo miraba al suelo con expresión oscura. Algunos de ustedes están aquí porque alquilaban propiedades mías sin saberlo, continué. Pensaban que las casas pertenecían a otros miembros de la familia, o que eran propiedades heredadas de generaciones anteriores. Pero todas son mías. Las compré con mi propio dinero. Las mantuve en secreto porque aprendí que en esta familia, tener algo significa que otros creerán que tienen derecho a tomarlo. Teodoro se levantó y comenzó a distribuir carpetas. Estas son copias de las escrituras, explicó. Pueden verificar cada documento. Todo está en orden legal. La señora Florenzo es la única propietaria de estas 15 propiedades. ¿Por qué nunca nos dijiste?, preguntó Luciano. ¿Por qué mantuviste todo en secreto? Porque vivimos en una familia donde el éxito se castiga, respondí. Donde tener más significa que debes dar más. Donde los límites no existen y pedir algo prestado realmente significa tomar sin intención de devolver. Mantuve mi patrimonio privado para protegerlo. Y resulta que tenía razón al hacerlo. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros?, preguntó Eliseo. Nos vas a echar a todos. No a todos, respondí. Aquellos de ustedes que siempre me trataron con respeto, que pagaron su renta a tiempo, que nunca participaron en los planes de Marco, tendrán tiempo extendido para encontrar nuevos lugares. Y cartas de recomendación. Y mi ayuda si la necesitan. ¿Y los otros?, preguntó Celia suavemente. Los otros aprenderán que las acciones tienen consecuencias. La reunión continuó por 2 horas más. Preguntas, respuestas, lágrimas, disculpas. Al final, 11 de las 13 personas me abrazaron antes de irse. Me dijeron que entendían, que lamentaban no haber visto la verdad antes. Solo 2 se fueron sin hablar conmigo. Primos de Celina que claramente habían elegido su lado. Cuando el salón quedó vacío, Teodoro me puso una mano en el hombro. Lo hizo bien, doña Rosalía. Les dio la verdad. Ahora ellos deciden qué hacer con ella. Eso es todo lo que puedo hacer, respondí. El resto está fuera de mi control. Esa noche dormí mejor que en semanas. La verdad había sido dicha. Las cartas estaban sobre la mesa. Ya no había secretos que guardar ni mentiras que mantener. Solo quedaba el golpe final. Y ese llegaría pronto. La audiencia estaba programada para el martes a las 10 de la mañana. Me desperté antes del amanecer, no por nervios sino por anticipación. Este era el momento que había estado esperando. El momento en que todo se haría oficial, público, irrevocable. Me vestí con mi mejor traje. Gris oscuro, elegante pero sobrio. Zapatos cerrados de tacón bajo. Collar de perlas que había sido de mi madre. Quería verme exactamente como lo que era, una mujer de 67 años en pleno control de sus facultades y su patrimonio. Teodoro llegó a las 8. Revisamos todos los documentos una última vez. Certificados médicos de 3 doctores diferentes confirmando mi salud mental. Estados financieros de 30 años mostrando un patrón consistente de inversiones inteligentes. Declaraciones de testigos. Las grabaciones. Todo estaba perfectamente organizado en carpetas etiquetadas. El viaje al juzgado fue silencioso. Teodoro manejaba con concentración mientras yo miraba la ciudad pasar por la ventana. ¿Cuántas veces había recorrido estas calles sin que nadie supiera quién era realmente? La anciana invisible construyendo un imperio en las sombras. Llegamos al juzgado con 20 minutos de anticipación. Subimos al tercer piso donde estaba la sala asignada. Y ahí,
Sentados en una banca del pasillo, estaban Marco y Celina con su abogado Palma. Marco se veía peor que la última vez. Había perdido peso. Sus ojos estaban hundidos y rojos. Celina intentaba mantener una apariencia de compostura, pero su pierna rebotaba nerviosamente. Cuando me vieron, Marco se puso de pie. «Mamá», empezó, pero Teodoro levantó la mano. «No hay conversaciones fuera de la sala, señor Florenzo. Todo debe quedar en el registro oficial». Marco se dejó caer nuevamente en la banca. Vi dolor genuino en su rostro. Pero también vi lo que había visto en el comedor aquella noche, a un extraño que había elegido su avaricia por encima de su madre. A las 10 en punto nos llamaron a la sala. El juez era una mujer de unos 50 años con expresión seria. La jueza Martínez, decía la placa en su escritorio. Nos hizo señas para que tomáramos nuestros lugares. Estamos aquí por la demanda presentada por el señor Marco Florenzo contra su madre, la señora Rosalía Florenzo, comenzó la jueza revisando documentos. El señor Florenzo alega que su madre no está mentalmente capacitada para manejar sus asuntos financieros y que las notificaciones de desalojo emitidas recientemente son producto de un deterioro cognitivo. Es correcto, señor Palma. Correcto, su señoría, respondió el abogado de Marco. Solicitamos que se nombre un tutor legal para manejar los asuntos de la señora Florenzo y que se anulen las notificaciones. La jueza Martínez me miró directamente. Señora Florenzo, ¿cómo responde a estas acusaciones? Me puse de pie. Teodoro me había aconsejado dejar que él hablara, pero yo necesitaba decir esto con mi propia voz. Su señoría, las acusaciones son completamente falsas. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales y las notificaciones de desalojo fueron emitidas después de descubrir que mi hijo usó fraudulentamente un poder notarial para robarme mi casa. El abogado Palma se levantó inmediatamente. Objeción, su señoría. Esos son cargos graves sin fundamento. Tengo fundamento, respondí con calma. Tengo grabaciones, documentos y testigos. La jueza levantó la mano. Suficiente. Procederemos de manera ordenada. Señor Palma, presente su evidencia. Durante la siguiente hora, el abogado de Marco intentó construir un caso. Presentó testimonios escritos de 2 primos lejanos que afirmaban que yo había actuado erráticamente en reuniones familiares. Mencionó mi hospitalización del año anterior como evidencia de fragilidad. Sugirió que mi decisión de desalojar a 15 familiares al mismo tiempo era claramente irracional. Teodoro refutó cada punto metódicamente. Los primos que testificaron eran los mismos que habían sido aliados de Celina. La hospitalización había sido por una fractura de cadera, no por problemas mentales. Y las notificaciones de desalojo eran una respuesta legal completamente apropiada después de descubrir fraude. Luego fue nuestro turno. Teodoro presentó los certificados médicos primero. 3 evaluaciones completas de diferentes doctores, todas realizadas en las últimas 2 semanas, todas confirmando mi perfecta salud mental. Después vinieron los estados financieros. Teodoro proyectó en una pantalla 30 años de inversiones exitosas. Compras de propiedades, alquileres, reinversiones. Un patrón claro de decisiones inteligentes y calculadas. Su señoría, dijo Teodoro, esta no es una mujer con deterioro cognitivo. Esta es una mujer que construyó un portafolio de inversiones de varios millones de dólares mientras su familia la trataba como invisible. Y cuando su hijo intentó robarle su patrimonio, ella respondió con precisión legal perfecta. La jueza Martínez revisaba los documentos con atención creciente. Señor Palma, su cliente alega que su madre no puede manejar sus asuntos. Pero estos documentos sugieren lo contrario. ¿Qué dice al respecto? Palma se veía cada vez más incómodo. Su señoría, independientemente de su capacidad financiera pasada, las acciones recientes de la señora Florenzo demuestran venganza, no racionalidad. Venganza, repetí en voz baja. Llamar venganza a la justicia es conveniente para los que prefieren no rendir cuentas. La jueza me miró con interés. Señora Florenzo, le gustaría explicar sus acciones en sus propias palabras. Me puse de pie nuevamente. Su señoría, durante 8 meses mi hijo usó un poder notarial que yo le di en buena fe para planear cómo despojarme de mi hogar. Me humilló en una cena familiar anunciando que había transferido mi casa a su nombre.
Planeaba venderla para pagar sus deudas personales y dejarme sin ningún lugar donde vivir. Cuando descubrí esto, tomé medidas legales para proteger mi patrimonio. No hay nada irracional en protegerse del abuso. Palma intentó interrumpir, pero la jueza levantó la mano. ¿Tiene pruebas de estas acusaciones, señora Florenzo? Teodoro sacó su laptop. Con su permiso, su señoría, tenemos grabaciones de audio que documentan las intenciones del señor Florenzo. La jueza asintió. Procedamos. Las grabaciones llenaron la sala. La voz de Marco diciendo que yo no era su problema. Celina riéndose sobre liberarse del peso. Marco discutiendo con el agente de bienes raíces sobre vender mi casa rápidamente. Vi cómo el rostro de la jueza se endurecía con cada palabra. Vi cómo Marco se encogía en su silla. Vi cómo Celina miraba hacia abajo, incapaz de sostener la mirada de nadie. Cuando las grabaciones terminaron, el silencio en la sala era absoluto. Señor Florenzo, dijo la jueza con voz fría, levántese. Marco se puso de pie temblando. Su señoría, yo. He escuchado suficiente, lo interrumpió. Usted vino a esta corte alegando que su madre no está mentalmente capacitada para manejar sus asuntos. Pero lo que he visto hoy es evidencia clara de que usted intentó cometer fraude contra ella. Usó un poder notarial de manera fraudulenta. Planeó despojarla de su hogar. Y ahora intenta usar este sistema judicial para completar lo que su engaño no logró. Su señoría, por favor, empezó Marco, pero la jueza continuó. La demanda queda desestimada completamente. Las notificaciones de desalojo emitidas por la señora Florenzo son legales y vinculantes. Además, estoy ordenando una investigación sobre el uso fraudulento del poder notarial. Señor Florenzo, puede enfrentar cargos criminales por esto. Marco se derrumbó en su silla. Celina comenzó a llorar abiertamente. El abogado Palma cerró su portafolio con expresión derrotada. Señora Florenzo, dijo la jueza mirándome directamente, lamento que haya tenido que pasar por esto. Tiene todo el derecho de proteger su patrimonio. Esta corte reconoce su plena capacidad mental y legal para manejar sus asuntos. Gracias, su señoría, respondí con voz firme. La audiencia fue levantada. Salimos de la sala mientras Marco y Celina permanecían sentados, destrozados. En el pasillo, Teodoro me abrazó brevemente. Ganamos, doña Rosalía. Ganamos completamente. No ganamos, Teodoro, respondí. Simplemente recuperamos lo que siempre fue nuestro. No hay victoria en tener que pelear contra tu propia familia por lo que es tuyo por derecho. Pero lo hizo. Y con dignidad. Salimos del juzgado al sol brillante de la tarde. Respiré profundo, sintiendo el peso de meses de tensión finalmente levantarse de mis hombros. Ahora solo quedaba el último paso. El cierre final. Y estaba lista para darlo. 2 semanas después de la audiencia, Marco y Celina desocuparon la casa de calle Los Pinos. Los vi desde mi auto estacionado al otro lado de la calle. Cajas apiladas en la acera. Un camión de mudanza cargando muebles. Celina gritándole a los trabajadores. Marco sentado en los escalones con la cabeza entre las manos. No sentí satisfacción al verlos así. Tampoco sentí lástima. Solo sentí un vacío extraño donde antes había existido el amor maternal. Teodoro estaba a mi lado en el auto. ¿Quiere ir a hablar con ellos?, preguntó. No, respondí. Ya no hay nada que decir. Observamos en silencio hasta que el camión se alejó. Marco y Celina subieron a su auto, uno viejo y desgastado que apenas arrancaba. No miraron hacia atrás. Simplemente se fueron. Y así terminó ese capítulo. Los siguientes días fueron de reconstrucción. 11 de las 15 propiedades tenían nuevos inquilinos o estaban siendo preparadas para alquilarse nuevamente. Emilia encontró un apartamento pequeño pero digno. Le ayudé con el depósito. Luciano se mudó con su hermana temporalmente, pero manteníamos contacto. La casa de calle Los Pinos la puse en venta. No quería volver a alquilarla. Demasiados recuerdos amargos. En 3 semanas tuve una oferta de $310,000. La acepté. Mi propia casa, la de calle Magnolia, la recuperé legalmente. Marco tuvo que revertir la transferencia como parte del acuerdo judicial. Pero cuando entré nuevamente después de todo lo sucedido, ya no se sentía como mi hogar.
Las paredes guardaban demasiados ecos de traición. Un mes después de la audiencia, tomé una decisión. Contraté a una empresa de bienes raíces y puse mi casa en venta también. Se vendió en 2 semanas por $320,000 a una familia joven con 3 niños. Teodoro me preguntó a dónde iría. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Tengo una propiedad que nadie de la familia conoce. Una casa pequeña frente al mar. Es tiempo de que viva ahí. La casa de playa era mi secreto mejor guardado. La había comprado hace 10 años después de un viaje solitario a la costa. Era modesta, solo 2 habitaciones, pero tenía ventanas enormes que miraban al océano. Había sido mi refugio mental durante años. Ahora sería mi refugio real. Me mudé un martes lluvioso de octubre. Teodoro me ayudó con las pocas cosas que decidí llevar. Fotografías selectas. Libros favoritos. La vajilla de mi madre. Todo lo demás lo doné o lo vendí. La primera noche en mi nueva casa me senté en el pequeño balcón con una copa de vino. El sonido de las olas era constante, reconfortante. El aire salado llenaba mis pulmones. Y por primera vez en 67 años, me sentí completamente libre. Libre de expectativas familiares. Libre de la obligación de ser madre de alguien que no me respetaba. Libre del peso de un pasado que ya no me servía. María, mi antigua vecina, me llamó esa primera semana. Rosalía, te extraño. La calle no es la misma sin ti. Te extraño también, María. Pero necesitaba empezar de nuevo. Necesitaba un lugar sin memorias dolorosas. Lo entiendo. Y estoy orgullosa de ti. Hiciste lo que muchas no tienen el valor de hacer. Te defendiste. Después de colgar, pensé en sus palabras. Defenderme. Toda mi vida había creído que ser buena madre significaba sacrificarlo todo. Dar sin límites. Perdonar sin condiciones. Pero había aprendido algo fundamental. El amor sin respeto es abuso disfrazado de familia. 2 meses después recibí una carta. El remitente era Marco. La sostuve en mis manos durante largo tiempo antes de abrirla. Parte de mí quería quemarla sin leerla. Pero otra parte necesitaba saber. La abrí. Mamá, comenzaba. Ni siquiera sé si leerás esto. No te culparía si no lo hicieras. He pasado estos meses pensando en todo lo que pasó. En cómo llegamos hasta aquí. En el momento exacto en que dejé de verte como mi madre y empecé a verte como un medio para resolver mis problemas. No tengo excusas. Celina y yo estábamos desesperados financieramente. Habíamos tomado decisiones terribles y las deudas nos estaban ahogando. Cuando vi la oportunidad de usar el poder notarial, no pensé en ti. Solo pensé en salvarme. Ahora entiendo lo que perdí. No solo perdí las propiedades. Perdí a mi madre. Perdí mi integridad. Perdí la oportunidad de ser el hijo que merecías. Celina y yo nos separamos. Ella me culpa por todo. Quizás tiene razón. Estoy viviendo en un apartamento pequeño. Trabajo 2 empleos para pagar las deudas. Es duro, pero es lo que merezco. No te escribo para pedirte perdón. Sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que finalmente entiendo. Entiendo que una madre no es un recurso infinito. Que el amor tiene límites. Que la confianza, una vez rota, puede que nunca se repare. Fuiste más fuerte que yo jamás seré. Y aunque perdí el derecho de llamarte mamá, quiero que sepas que parte de mí todavía te admira. Cuídate. Espero que encuentres la paz que yo te robé. Marco. Doblé la carta lentamente. Mis ojos estaban húmedos, pero no lloré. Las palabras eran bonitas. Quizás incluso sinceras. Pero llegaban demasiado tarde. El daño estaba hecho. La confianza estaba destruida. Y aunque parte de mí quería creer en la redención, otra parte más sabia sabía que algunas cosas no se pueden reparar. Solo se pueden aceptar y seguir adelante. No respondí la carta. Quizás algún día lo haría. Quizás nunca. Por ahora, necesitaba enfocarme en mi propia sanación. Los meses pasaron. Hice amigas en el pueblo costero. Mujeres como yo, algunas viudas, algunas divorciadas, todas reconstruyendo sus vidas después de algún tipo de pérdida. Nos reuníamos los jueves para tomar café. Los domingos para caminar por la playa.
Aprendí a pintar. Algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve tiempo. Mis primeras obras eran terribles, pero mejoraban con cada intento. Capturaba el océano en diferentes estados de ánimo. Calmado, furioso, melancólico, como yo. Teodoro me visitaba una vez al mes para revisar los asuntos de las propiedades. Siempre traía noticias. Las rentas se pagaban a tiempo. Los inquilinos estaban contentos. Mi patrimonio seguía creciendo. Un año después de mudarme, en mi cumpleaños 68, me senté en la playa al amanecer. El sol salía lentamente sobre el horizonte, pintando el cielo de naranja y rosa. Las olas besaban la arena con ritmo eterno. Pensé en todo el camino recorrido, en la mujer que había sido, callada, invisible, complaciente, y en la mujer que me había convertido, fuerte, visible, inquebrantable. Había perdido a mi hijo. Eso era innegable y dolía de maneras que nunca desaparecerían completamente. Pero había ganado algo más valioso. Me había ganado a mí misma. Había aprendido que el silencio no es debilidad cuando se usa estratégicamente. Que la invisibilidad puede ser poder cuando la eliges tú misma. Que proteger lo tuyo no te hace cruel, te hace sabia. Y había aprendido la lección más importante de todas, que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. A cualquier edad, en cualquier circunstancia, siempre hay una oportunidad para cerrar un capítulo doloroso y comenzar uno nuevo. El sol terminó de salir. Un nuevo día comenzaba. Como todos los días desde que había tomado la decisión de salvarme a mí misma. Me puse de pie, sacudí la arena de mi ropa y caminé de regreso a mi casa. Mi verdadera casa. La que había elegido yo. La que nadie podía quitarme porque la había construido no solo con dinero, sino con dignidad. Mi nombre es Rosalía Florenzo. Tengo 68 años. Y mi historia apenas comienza. Porque una mujer que sobrevive la traición de su propia sangre y emerge más fuerte no está al final de su camino. Está justo al principio de su verdadero poder. Y ese poder es inquebrantable.